En el video anterior hicimos introducción de la fuerza magnética sobre cargas eléctricas, fuerza que para una carga Q en presencia de un campo magnético B toma la expresión QV cruz B. Esta fuerza, a diferencia de lo que uno conoce para el campo eléctrico, es perpendicular tanto al vector velocidad y al campo magnético, haciendo que las cargas eléctricas que están inmersas en este campo adquieran trayectorias curvilíneas. En este video hablaremos de una situación especial que nos dará luces del efecto de esta fuerza sobre la trayectoria de partículas cargadas en presencia de campos magnéticos uniformes. Mi nombre es Fabricio y esto es FabroFis. Hola amigos, como comentamos en la introducción, cuando una partícula cargada en movimiento entra en una región donde hay un campo magnético, ésta sentirá una fuerza, la fuerza magnética, que es perpendicular tanto al vector velocidad como al mismo campo magnético. Esta fuerza, recordando lo que nos dice la segunda ley de Newton, provocará una aceleración que la entendemos como un cambio instantáneo en el vector velocidad y en consecuencia hará que la trayectoria de esta partícula sea curva. Para visualizar el efecto que genera esta fuerza en la trayectoria de la partícula, consideraremos una carga Q entrando en un campo magnético uniforme. Supongamos que nuestra carga Q pasa por un punto del espacio con una velocidad v sub 0 hacia arriba y que el campo magnético externo es perpendicular al plano. Aquí recordamos que cualquier componente de la velocidad paralela al campo magnético no tendrá efecto, así que solo consideraremos las componentes perpendiculares de ella. Y entonces, según nuestro sistema coordenado, nuestra velocidad va a estar hacia arriba, que será v sub 0 j, y nuestro vector de campo magnético estará entrando a la pantalla, que será menos v sub 0 por k unitario. Al hacer el cálculo, nos damos cuenta que la fuerza magnética sobre nuestra carga es de magnitud Q v sub 0, que es la rapidez, y la magnitud del campo y apunta hacia la izquierda en menos y unitario. Esta fuerza, según la segunda ley de Newton, hará que el vector de velocidad cambie levemente su dirección, apuntando ahora hacia la izquierda y hacia arriba. No vamos a complicarnos por ahora con el cálculo matemático de esta fuerza en cada punto, sin embargo podemos aprovechar de ver qué pasa cuando gradualmente cambia esta dirección. Dado que el campo magnético se mantiene constante y que el vector de velocidad cambia poco a poco, veamos hacia dónde apunta la fuerza magnética en distintos puntos. Al aplicar esta rotación, nos damos cuenta que la fuerza apunta siempre a su mismo lugar y que su magnitud es constante, lo que nos debe recordar un tipo especial de movimiento que conocemos como movimiento circular uniforme, en el que existe un vector de aceleración que apunta siempre hacia el centro de la circunferencia y que además su magnitud es constante. De hecho, en las animaciones siguientes mostramos la trayectoria de distintas cargas eléctricas y distintos campos magnéticos, viendo que siempre se describen movimientos circulares, los que podrán estar en sentido horario o antihorario según nuestro sistema coordenado. Si quieres estudiar este movimiento con calma, debes saber un poco de ecuaciones diferenciales, así que si te interesa revisar esto con más detalle, te invito a que veas el video que aparece en este momento a mano derecha, en donde hacemos el análisis más a fondo de lo que estamos describiendo ahora. Entonces, como las partículas cargadas tienen trayectorias circulares, estas deben ser descritas a través de algunas cantidades que van a depender de los parámetros involucrados como carga, masa, campo magnético y velocidad. Aquí un detalle. El sentido de la fuerza magnética que hace de fuerza centrípeta depende de la carga, de la velocidad y del vector campo magnético, de modo que para saber cómo estará orientado el movimiento, bastará con usar la regla de la mano derecha en algún punto característico y encontrar así la dirección de esta fuerza, la que nos va a determinar entonces la orientación de la rotación. Para empezar, uno de los datos relevantes es que la velocidad tangencial es constante y es igual a v sub 0, la que sabemos está involucrada con la magnitud de la aceleración centrípeta, la que a su vez depende del radio de la circunferencia descrita. Con un despeje sencillo, encontramos que el radio de esta circunferencia es igual a v sub 0 por m entre el módulo de la carga por v sub 0. Por otro lado, la rapidez angular de rotación se relaciona con la rapidez tangencial y el radio de la circunferencia, lo que nos lleva a la expresión que la velocidad angular o la rapidez angular en realidad es el valor absoluto de la carga por la velocidad entre la masa. Y finalmente, al ser un movimiento periódico, este tiene un tiempo característico que es el tiempo en que realiza un ciclo, tiempo conocido como periodo, el que está determinado por la relación 2pi entre la velocidad angular, o sea, 2pi por la masa entre el valor absoluto de la carga por v sub 0. Y bueno, ahora lo que nos queda es poner en práctica lo que hemos comentado a través del siguiente ejercicio, el que nos dice, en la figura, una partícula se mueve alrededor de un círculo en una región donde existe un campo magnético uniforme que está saliendo de la página, y la magnitud es de 4 militesla. La partícula podría ser un protón o un electrón, eso hay que determinarlo. Si la partícula experimenta una fuerza magnética de magnitud 3,20 por 10 a la menos 15 newton, ¿cuál es la rapidez de la partícula y cuál es el periodo del movimiento? En primer lugar, determinemos cuál es el signo de nuestra carga
Y para eso nosotros podemos ver lo siguiente. Tenemos el esquema de la rotación, en donde la rotación es en sentido antihorario. Y tenemos además por enunciado un campo magnético que está saliendo de la página, así que lo vamos a dibujar así, como B por este puntito que indica que está saliendo de la pantalla. Eso es equivalente a algo así como que el vector está en K unitario. Ahora, nosotros, como sabemos que se describe esta trayectoria circular, sabemos que el centro de la circunferencia está en este punto, de modo que si consideramos la partícula, nuestra carga Q en este lugar, entonces esta debe sentir una fuerza magnética que debe ser hacia la derecha en ese lugar, debido a que esta fuerza siempre apunta hacia el centro de la circunferencia. Ahora vamos a la expresión de la fuerza magnética. Nosotros sabemos que la fuerza magnética que experimenta nuestra carga Q es Q veces la velocidad que lleva, cruz, el campo magnético. Asignemos los vectores correspondientes, porque la velocidad de nuestra partícula en este caso es hacia abajo. No sabemos cuánto es, pero sabemos que es hacia abajo, así que le vamos a asignar un menos b sub 0 por j. Y en cambio sabemos que el campo magnético está saliendo de nuestra pantalla, de modo que debe ser algo así como b sub 0 por k unitario. Cuando llevamos todo esto a la expresión que tenemos acá, vemos lo siguiente, que es la carga, la velocidad que es menos b sub 0 por j unitario, cruz el campo magnético que es b sub 0 por k unitario. Y nosotros sabemos que esto por lo menos debe apuntar hacia la derecha, así que el resultado de esto debe ser en más y unitario. Eso es porque tiene que apuntar hacia el centro de la circunferencia. Entonces cuando desarrollamos este producto nos va a quedar menos q veces b sub 0 por b sub 0 grande. Aquí queda j cruz k y nosotros sabemos que j cruz k, si uno recuerda la regla del producto cruz, a ver, la vamos a poner en otro color. Tenemos que I cruz J debe ser K, siguiendo en este orden, digamos, que J cruz K es I unitario, es justamente lo que tenemos. Entonces, el resultado de esto es más I unitario, y por lo tanto el resultado de esto es menos Q B sub 0, que es la rapidez, B sub 0, que es la magnitud del campo magnético, por I unitario. Entonces, nosotros acabamos de decir que la fuerza magnética debe apuntar hacia la derecha, y entonces vemos que si la carga es positiva, vamos a ponerlo así, si la carga es positiva, entonces el vector de fuerza magnética va a apuntar hacia la izquierda, porque tenemos este signo acá. Y en cambio, si la carga es negativa, entonces con este menos se va a compensar y la dirección de la fuerza magnética va a ser hacia la derecha. Por lo tanto, con esto podemos decir que la carga que nosotros estamos estudiando en realidad es un electrón, que es lo que nos va a permitir que describe el movimiento de esto, y con eso tenemos el resto de la información. Ahora podemos empezar con los cálculos sabiendo que nuestra carga es un electrón y por lo tanto tiene un signo negativo en la carga, ¿no? Nosotros no conocemos cuál es la rapidez, sabemos cuál es la intensidad del campo magnético, que es de 4,0 militesla, ya sabemos cuál es su sentido, que es saliendo de la pantalla, y también sabemos cuál es la magnitud de la fuerza magnética, que aquí nos dan, que es de 3,20 por 10 a la menos 15 newton, y nosotros acabamos de decir cuál era la expresión de la fuerza magnética, que es, ahora voy a poner menos el valor de la carga, B sub 0 por la intensidad del campo, por I unitario, en donde la carga en realidad era menos la carga del electrón, ¿no? Así que lo vamos a dejar así como menos con menos más la carga del electrón, que sabemos cuánto es, lo vamos a anotar de hecho, es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. No sabemos cuál es la rapidez y sabemos cuál es la intensidad del campo. Y por otro lado, sabemos cuál es la magnitud de esta fuerza magnética, que debe ser 3,20 por 10 a la menos 15. Entonces ahora podemos despejar, porque sabemos que esto es más la carga del electrón, 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. La rapidez no la conocemos, así que la vamos a dejar así. El campo magnético es 4 militesla, así que lo vamos a dejar así como 4,0 por 10 a la menos 3 tesla. Esto para trabajarlo en el sistema internacional. Y esto por el lado derecho debe ser igual a 3,20 por 10 a la menos 15 newton. Entonces rápidamente podemos despejar. Aquí nos damos cuenta de que la rapidez de nuestra carga es la magnitud de la fuerza, que sería 3,20 por 10 a la menos 15 newton.
dividido el valor de la carga, que es 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb, y la intensidad del campo, que es 4,0 por 10 a la menos 3 Tesla. Entonces todo esto en la calculadora, a ver, lo vamos a poner 3,0 por 10 a la menos 15 entre 1,6 por 10 a la menos 19 y lo dividimos acá por 4,0 por 10 a la menos 3. Y entonces el resultado de esto es 5,0 por 10 a la 6 metros por segundo, o sea, 5 millones de metros por segundo sería la rapidez con la que se mueve nuestro electrón en este sentido, que es sentido antihorario. Ahora con esta información podemos calcular las otras cosas y acá podemos, por ejemplo, decir que la fuerza magnética es la fuerza centrípeta, que sería masa por la aceleración centrípeta, cuya magnitud es rapidez al cuadrado entre el radio de giro. Ya sabemos cuál es la rapidez, que es 5 por 10 a la 6 metros por segundo. Y en particular, como sabemos que es un electrón, podemos recurrir a la información conocida y la masa es 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Así que conocía la masa, conocía la rapidez y conocía la fuerza, que es de 3,20 por 10 a la menos 15, podríamos calcular el radio. Entonces, haciendo un despeje rápido, podríamos encontrar cuánto es esto, que por acá tendríamos masa por la rapidez al cuadrado entre la fuerza. Entonces, al reemplazar, nos quedaría la masa, que es de 9,1 por 10 a la menos 31. El valor de la rapidez, acabamos de calcular que es de 5,0 por 10 a la 6 metros por segundo, eso elevado al cuadrado, entre la fuerza, que es de 3,20 por 10 a la menos 15. Entonces todo esto en la calculadora nos va a determinar el radio y la circunferencia que se describe, y sería 9,1 por 10 a la menos 31 por 5,0 por 10 a la 6, esto lo elevamos al cuadrado, y lo dividimos por 3,20 por 10 a la menos 15. Y el resultado de esto es algo así como 7,11 por 10 a la menos 3 metros, o sea, del orden de los milímetros. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Teniendo el radio de la circunferencia descrita y teniendo la velocidad tangencial, podemos encontrar la velocidad angular de rotación, que tiene que ver con el periodo. Entonces uno recuerda que la velocidad tangencial es la velocidad angular por el radio de giro, de modo que rápidamente encontramos cuánto vale esta velocidad angular, que sería la velocidad tangencial entre el radio. Esto es 5,0 por 10 a la 6 metros por segundo, entre el radio de giro, que acabamos de encontrar, que es de 7,11 por 10 a la menos 3. Entonces, ¿cuánto nos da esto? 5 por 10 a la menos 6, a la 6, perdón, por 10 a la 6 entre 7,11 por 10 a la menos 3. Y esto da algo así como 7,03 por 10 a la 8. Como esto está en el sistema internacional, esto estaría en radianes por segundo. Y finalmente, la velocidad angular, uno sabe que está definida como 2pi radianes entre el periodo del movimiento de este circular. Y entonces encontramos cuál es el periodo, que sería 2pi entre la velocidad angular que encontramos, y sería 2pi entre 7,03 por 10 a la 8, que al poner esto en la calculadora nos da un valor de 8,93 por 10 a la menos 9 segundos. O sea, tenemos esto del orden de los nanosegundos. Cada aproximadamente 9 nanosegundos esto está dando vueltas en esta circunferencia, cuyo radio ya habíamos encontrado que estaba en el orden de milímetros. Así que con esto ya tenemos resuelto el problema y vemos el efecto entonces de una partícula cargada inmersa en un campo magnético uniforme. Y bueno, amigos, en los próximos videos hablaremos de la fuerza magnética que sienten cables con corriente eléctrica y también cuál es el origen del campo magnético a través de lo que se conoce como la ley de Biot-Savart. También me gustaría dejarles una pregunta de lo visto recién, de la que espero su respuesta en los comentarios, y la pregunta es: para el problema anterior, ¿cuál es el sentido de rotación y cuál es el radio de la trayectoria si la partícula cargada es un protón? Si esto te fue útil, no olvides darle like a nuestro video y suscribirte a nuestro canal para estar atento al nuevo material que seguiremos subiendo. Y si tienes consultas, no dudes en escribirnos para poder ayudarte. Lo dejamos hasta aquí, cuídense y nos estamos viendo.